dedicar a estudiar acerca de los sacrificios, los pactos y la dispensación. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué vamos a hablar de esas cosas si podríamos estar hablando porque es parte de la doctrina y hay algo que está sucediendo hoy? Quiero aclararlo, basado en la Escritura. Es un error que cada día se hace más evidente respecto a la predicación y respecto a la práctica de una sana doctrina, ¿verdad? El texto bíblico en el que nos vamos a basar hoy estudiando se encuentra en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y los versículos van desde el 3 al 14. Y quiero solamente aquí que se detenga en la forma en la que el apóstol Pablo habla acerca de la dispensación de los tiempos, ¿verdad? La palabra de Dios está bendita y está santificada por él, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros, tu buena, santa y perfecta voluntad, Señor. Y estamos reunidos en este lugar para conocer más de ti. Queremos que este sea un tiempo provechoso, Señor. Y pedimos de tu Espíritu Santo para que todo lo que vamos a recibir en esta mañana, Señor, lo ordenes conforme a tu palabra, Señor, y que todo sea para manifestar tu gloria y tu voluntad y revelar tu nombre en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos de tu Espíritu Santo para que nos enseñe como está prometido, para que sea Él grabando esta verdad en nuestra mente y nuestros corazones, para que viviendo por ella, Señor, podamos verdaderamente honrar y glorificar tu nombre. Te damos las gracias, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, en los últimos tiempos se está dando en las iglesias algo que pareciera ser una especie de confusión intertestamentaria, en la cual ahora se escuchan muchos predicadores, evangelistas y pastores hablando a la iglesia en el sentido de hacer pactos con Dios o de hacer tabernáculos para orar a Dios y para adorarlo. Pero la Escritura nos ha enseñado que esas cosas fueron dispensadas, fueron ofrecidas por Dios en un tiempo para que el hombre se sujetara en obediencia a Dios, pero vinieron a ser sombras de lo que iba a ser revelado en Cristo Jesús. Y en este sentido debemos nosotros llegar a la correcta ubicación de los tiempos, porque una iglesia que está desubicada respecto de los tiempos y de la revelación de los tiempos, doctrinalmente está extraviada. Hemos visto cómo muchos pastores comienzan a decir:
La Biblia lo dice, Mateo 24, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, no son salvos, sino que lo serán hasta que hayan perseverado. Pero ¿de qué tiempo está hablando el Señor Jesús? Está hablando de la tribulación, y está hablando de la tribulación específicamente al pueblo de Israel. Y veíamos en el pasaje donde dice que el que esté en Judea no descienda a Samaria. Las posibilidades de que yo esté en Judea cuando el Señor venga son escasamente mínimas, si no imposibles. Porque no tengo planes de mudarme, a menos que el Señor me lleve para allá, ¿verdad? Entonces ese pasaje no puede ser para mí. Dice, orad que vuestra huida no sea en día de reposo o en invierno. En día de reposo, hermano, yo camino igual. Porque no estoy, o más rápido, porque no estoy bajo la tradición de la ley, no estoy bajo los rudimentos de la ley, estoy bajo la gracia. Y entiendo que habiendo cumplido Cristo la ley en sí mismo, o al nunca quebrantarla, porque la Biblia dice en su testimonio, el Señor, Hebreos capítulo 4, que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en esto, Jesucristo entonces ahora, al ser presentado perfecto delante de Dios, viene a ser el único sacrificio que podía darme perdón de pecados y vida eterna. No hay otro. No hay otro. Quisiera que comprendiéramos, respecto de los tiempos, en primer lugar, ¿verdad?, lo que la Escritura dice en la dispensación de los tiempos. La palabra dispensación viene del latín dispensatio o dispensationis, ¿verdad?, que está hablando del plural. Dispensatio singular, dispensationis es plural. Y según el diccionario hispanoamericano de la misión, es un vocablo de uso teológico aplicado a la economía divina, del griego oikonomía, ¿verdad?, que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, pero solo una vez con connotaciones temporales. Y es este caso de Efesios. En la dispensación de los tiempos, Dios dispensó de diferentes maneras tanto el juicio como la gracia. Y lo vamos a ver aquí, lo vamos a ir explicando respecto del pecado y respecto del hombre. Según un grupo religioso fundamentalista, es un sistema establecido por Dios para regular la obediencia de los seres humanos para con Él en cuestiones de religión y moralidad. Es un periodo particular a lo largo de la historia de la salvación. Algunos cristianos hablan de la dispensación de la ley, que va desde Moisés hasta Cristo, o la dispensación de la gracia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Oiga bien, la perspectiva de este diccionario hispanoamericano es que la dispensación de la gracia va hasta la segunda venida de Cristo. Errado, porque lo que se va a dispensar en la tribulación no es gracia. No es gracia, lo que viene sobre la tierra es juicio. Y la razón por la que nosotros tenemos la posición de ser pretribulación, el rapto de la iglesia pretribulación, es porque si la iglesia entrara en la tribulación, entonces la iglesia está sufriendo el castigo del cual la Biblia da testimonio. Cristo nos libró con su sangre. Hay una serie de confusiones y de contradicciones que ustedes las van a ver. Hay iglesias a las que usted va, el pastor les dice, no, tienes que entrar, la iglesia tiene que entrar a la tribulación. Cierta ocasión tenía una discusión con un pastor y me dice, tiene que entrar la iglesia en la tribulación. ¿Por qué? Yo le hice esa pregunta, ¿por qué es que tiene que entrar? ¿Dónde dice en la Escritura? ¿Por qué es que tiene obligatoriamente que entrar? Porque en su percepción el creyente tiene que pasar por ese sufrimiento, ¿verdad?, para ser purificado. Entonces es mérito propio, no es gracia. Usted entienda, porque lo dice Apocalipsis en el capítulo 18. Dice, y vi a los muertos levantarse, a los decapitados por causa del nombre de Jesús. Esos no son decapitados de toda la historia, esos decapitados los decapitó el anticristo por negarse a adorarlo a él. Por eso dice, el que persevere hasta el fin será salvo.
porque ya no vas a estar bajo esa dispensación de la gracia en la cual solamente tienes que darle gracias a Dios y creer en Jesucristo con todo tu corazón. Pero ahora hay uno muy fuerte, no es el más fuerte porque no lo es, Jesucristo lo vence. Dice segunda de Tesalonicenses, dice, inicuo al cual Jesucristo matará con el destello de su gloria. Jesucristo le va a dar muerte al anticristo. Ahora bien, en el diccionario de Douglas Tenney, que este es un teólogo famoso de finales del siglo XIX, oikonomía, ley o disposición de una casa, un concepto que aparece 4 veces en la Biblia. En el concepto de comisión, en 1 Corintios 9:17, el concepto de dispensación en Efesios 1:10, que es el que estamos viendo, y de administración en Efesios 3:2 y Colosenses 1:25, con un sentido doble. Primero, en referencia a una persona en autoridad, significa un arreglo o plan. Este es Dios, el plan de Dios para la humanidad. Segundo, en referencia a una persona bajo autoridad, la humanidad, se refiere a una mayordomía o administración. El uso teológico moderno del término como periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Este es Scofield. ¿Usted ha visto la Biblia de Scofield? Él fue un teólogo también de principios del siglo XX. Y su apellido se usa. Las Biblias de Scofield fueron revisadas por él y tienen comentario al pie de página, ¿verdad? Pero esa interpretación la da él. No se encuentra en las Escrituras como un término, como no se encuentra tampoco la palabra Trinidad, pero vemos evidencia de la Trinidad. La palabra dispensación, excepto en este aspecto, no se encuentra explicada su definición exacta. Pero vemos la evidencia de cómo Dios trató, por ejemplo, con Adán y Eva antes de la caída y cómo trató con ellos después de la caída. ¿Verdad que no es lo mismo? Ni es lo mismo, ni es igual, ¿verdad? Y eso ya nos va dando un indicio. Vamos a revisar aquí con las tablas que traigo a continuación qué es lo que pasó. Dice, no se encuentra en la Escritura, sin embargo las Escrituras sí distinguen entre la manera en que Dios manifestó su gracia en lo que se puede llamar el antiguo pacto y la manera en la que ha manifestado desde la muerte de Cristo en el nuevo pacto. Y hay diferencias consecuentes en los requisitos que Dios exige de los creyentes. Pablo tiene esto en mente cuando habla de las dispensaciones de Dios en Efesios y Colosenses. Vemos entonces bajo el concepto de dispensación es algo respecto de la persona en autoridad, en este caso Dios, cómo Él revela y planea algo y cómo la humanidad en respuesta debe de responder a ese plan divino que solamente revela la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante esto hoy para la iglesia? Déjenme adelantarle sencillamente esto. Dios estableció a partir de Cristo un nuevo pacto. No hay otro pacto que sustituya, no hay el pacto nuevo del nuevo pacto. No existe eso. El nuevo pacto es en Cristo y el pacto anterior es el de la ley. Pero hoy la iglesia pareciera estar volviendo hacia el tabernáculo, la mirada hacia el desierto, la mirada hacia el mar rojo partido, pero no ven a la cruz. Muy poco se dedica la iglesia a voltear a ver a la cruz y a ver a Cristo y ver su resplandor y entender su naturaleza, su carácter, su esencia y lo que Él proveyó para nosotros. Es allí donde la iglesia se vuelve falta e infiel, si usted quiere mejor, a Dios y lo que Dios representa para la iglesia. Comencemos a ver evidentemente en la palabra de Dios, primeramente, 7 pactos. ¿Y por qué quiero enseñar de esto? Porque hoy han salido, Dios me ayude, porque no encuentro una manera honorable de llamarle. Pero hay televangelistas en la televisión, enlace se está corrompiendo, es lo peor que hay. Venga, traiga $1,000 para pactar con Dios. Mire, eso es blasfemia, eso es herejía, eso es satánico. Usted ni yo podemos pactar con Dios. No podemos mover su voluntad. Cuando en la Biblia se le llama a Dios un Dios de pacto, es porque Él estableció esto.
No fueron los hombres los que le dijeron a él, no fue Adán el que le dijo, vamos a hacer un pacto, no fue David el que le dijo a él, vamos a hacer un pacto. Fue Dios hablándole a ellos y revelándole, en este momento me voy a revelar a ustedes de esta manera, y si ustedes hacen esto, este va a ser el resultado. Vemos en el caso de Génesis el pacto edénico. ¿Cuál es el pacto edénico? ¿Cómo vivían Adán y Eva? Dice la palabra de Dios que todas las tardes el Señor bajaba a hablar con ellos. Y estaban en un estado de inocencia. Ellos andaban desnudos y no sabían. Porque no habían comido del fruto. No tenían que preocuparse por estar cosiendo ropa o cómo se veían. Ay, que si la corbata está de lado, que si la camisa está arrugada. Preocupaciones trascendentales. Ellos no tenían esas preocupaciones. ¿Y por qué no tenían esas preocupaciones? Porque estaban en un estado de inocencia. No conocían la diferencia entre el bien y el mal. No había contaminado el pecado. No había maldad, no había sido encontrada maldad en ellos. ¿Cuál era la condición de ese pacto edénico? Obedecer. Y la única cosa que Dios le dijo, de todo lo que hay en el huerto puede comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no pueden comer. Simple. Y si ellos nunca hubieran desobedecido eso, quizás yo no hubiera nacido y no hubiéramos visto todo lo que hemos visto en la historia de la humanidad, desastre tras desastre, crímenes, genocidio. ¿Cuál era la señal? La señal era el árbol del que no debían de comer, el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Cuál fue la respuesta? El hombre fue infiel. Lo que Dios le dijo que no hiciera, fue lo que hizo. El resultado fue que el hombre fue infiel. Dios le dijo, no comerás del fruto. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Comió. Cuando usted ve que Dios va a castigarlo en Génesis capítulo 3, dice, Adán, ¿qué hiciste? Bueno, porque estaban escondidos, óigame, tratando de esconderse de Dios. Lo cual no se puede. Dice que tuve miedo, porque sabía que venía y estaba desnudo. Y la pregunta que le hace el Señor es ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol del que yo te prohibí que comieras? Señor, la mujer que me diste. ¿Verdad? Se parece a los hombres de hoy, ¿verdad? Algo, va la mujer. Y la mujer dice, Señor, la serpiente. Yo estaba esperando a ver quién va a señalar la serpiente también, porque así va. Y todo, entonces Dios trae juicio sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, y óigame bien, sobre la tierra. Por eso Pablo, cuando escribe las epístolas, especialmente en Colosenses, dice, la tierra gime para ser restaurada de su gloria. La Biblia es testimonio que no existían árboles árboles con espinas ni animales con ponzoña que tuvieran veneno. No existían, pero cuando vino el juicio en la maldición, sí cayó todo eso sobre la tierra. Pero vemos aquí entonces en el pacto edénico. ¿Hasta dónde llega el pacto edénico? Hasta el momento de la caída. En el momento de la caída, ahora el trato de Dios con Adán y Eva, primero la maldición para todos ellos. Y luego, fuera del jardín. Y dice que habían dos ángeles con una espada de fuego que se remolineaban. Nadie iba a acercarse ahí. No volvieron a entrar nunca al jardín. Y entonces comienza el pacto adánico. ¿Y el pacto adánico dónde va? Es un pacto como incondicional. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tu simiente, a la mujer, y la simiente de la serpiente. De manera que la simiente te morderá en el calcañar, o sea, te va a hacer tropezar. ¿Y qué es lo que hace Satanás con nosotros? Nos hace tropezar. Dice, pero en la simiente de ella le aplastará la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? Solo Jesucristo. O sea que lo único que tiene potestad para aplastar la cabeza de la serpiente antigua, que es Satanás, es Jesucristo.
ningún apóstol, ningún pastor, ningún profeta, ni ningún cacahuate de esos puede hacer eso. Eso es blasfemia y herejía. Están diciendo que son igual a Dios y no lo son. Eso es diabólico, eso es satánico. El único con autoridad y con poder, que además ya lo hizo en la cruz del Calvario, es Cristo Jesús. El pacto adánico entonces se entiende del momento que salen del jardín del Edén expulsados hasta que aparece otro personaje. ¿Y cómo se llama ese personaje? Noé. Noé. Entonces en el pacto de Noé, algunos dicen noénico, pero no suena bien, el pacto de Noé, ¿verdad? La promesa está en Génesis 9, del 9 al 17. ¿Cuál fue la promesa? Que no iba a volver a inundar la tierra, óigame bien, con agua. Y la gente ahora está, no, diluvio no, nunca más va a haber. No va a haber diluvio de agua, va a haber fuego. Fuego, dice Pablo, dice el Pedro, el apóstol, dice, todos los elementos fundiéndose serán destruidos. Y la señal del pacto, ¿cuál fue? Dios puso un arco iris. Entonces ahora agarran el arco iris como un símbolo, pues, de que están en paz con Dios, aunque estén haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Eso es falso. Y además es terrible que hayan sacado de la Biblia algo que no tiene que ver con otras causas para justificarse en lugar de entender la consecuencia que esto tiene. Cuando la gente dice el movimiento del orgullo, la Biblia dice que todo orgullo será aplastado. Hay que tener mucho cuidado, esa es falta de sabiduría. Pero dice aquí el arco iris, ¿y cuál fue el efecto? Dios es fiel. En el pacto adánico vimos la respuesta, Dios es fiel. Con Adán no lo mató, lo castigó porque fue desobediente y pecó en el jardín. Pero cuando Adán salió a vivir, ¿qué pasó con Adán? Se multiplicó y vivió 933 años Adán. Eso da testimonio de la Biblia. En el caso de Noé, Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque Noé y sus otros 7 familiares, y entre ellos sus hijas y su yerno, no perecieron. Pero el resto del mundo les vino juicio. El pacto era con Noé, a ti y tu familia la voy a salvar, pero el resto, porque dice, ¿sabe cómo lo define Génesis? Dice así, dice, se arrepintió Dios de haber creado al hombre, porque todo lo que se elevaba desde el hombre, desde la humanidad, era maldad y corrupción. O sea, estos tiempos eran unos tiempos terribles. La gente mataba como le daba la gana, como que si fuera otro animal. Seres que fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y en esto nosotros vemos entonces al Señor obrar en fe. El pacto con Abraham, ¿cuándo comienza el pacto con Abraham? Cuando Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos y le dice, vete de tu casa y de tu parentela y te mostraré. No se lo dijo ahí mismo, te mostraré el lugar que llevar. No sabía lo que le tocaba, 840 kilómetros hasta la tierra de Canaán, donde se terminaron estableciendo y surgió el pueblo de Israel. ¿Verdad? Génesis 17 del 1 al 11 y Primera de Crónicas 16 del 14 al 18. Incluye a Isaac, a Jacob y su descendencia dentro de esa promesa. ¿Por qué? Porque es la descendencia de Abraham. Abraham, ¿verdad?, tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y de Jacob se derivaron 2 hermanos que son las 12 tribus de Israel. O sea, es el surgimiento del pueblo israelita. ¿Cuál era la condición? Guardar el pacto de Abraham y su descendencia. ¿Cuál era el pacto que había con Abraham? ¿Cuál era la señal? La circuncisión. La primera cosa que hace Abraham, aunque ya era un hombre muy de mayor, él y todos sus siervos varones y los bebés y todos varones se circuncidaron, como señala Dios. Dios es fiel y Abraham permaneció fiel. La Biblia dice que Abraham creía a Dios y le fue contado como justicia.
Pero ¿qué pasó con el resto de los hombres? Fueron infieles. Fueron infieles. ¿Verdad? Toda su descendencia. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué tuvo? Perdón, los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú era el primogénito. Un día tenía hambre y le dice a Jacob, bueno, yo quiero que me des tu bendición de primogénito. Pues dame un plato de lentejas. Por un plato de frijol le cambió la primogenitura, la bendición del primogénito. Y estas son sombras, son figuras de lo que venía después. Porque cuando Jacob está por morir y José trae a sus hijos para que él ore, están Benjamín y está Judá, que es el menor. ¿Y qué pasó con el Señor? Dice, Jacob cruzó los brazos. Y la bendición que tenía que dar al primogénito, la dio al menor. Y el primogénito que tenía que dar la bendición, ¿qué es lo que tuvo? Una oración, como le pasaba al resto de los hermanos. Porque el que tenía la primogenitura tenía un privilegio grande delante de Dios. ¿Quién es el primogénito de Dios? Jesucristo. ¿Y a quién le fue a dar la bendición del primogénito? A los menores, a todos nosotros. Porque el que fue llevado al Calvario no fui yo, fue Él. El que fue llevado al Calvario no fuiste tú, fue Él. Entonces vemos la fidelidad de Abraham, pero vemos que el hombre fue infiel, su descendencia, despreciando la primogenitura. Los hermanos vendiendo como esclavos a José. ¿Qué dice al final de Génesis? Lo que ustedes, dice cuando se revela José a sus hermanos, ¿qué les dice? Lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo planeó para bien. Asimismo, hace 2000 años, sacerdotes, hombres que decían estar consagrados a Dios, planearon y ejecutaron la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Lo hicieron por maldad, lo hicieron por envidia. Pero lo que ellos hicieron para mal, Dios lo usó para bien, porque de esa sangre bendita, dice que no se puede contar la multitud que hay en los cielos. Los que han venido a ser hijos en Cristo Jesús, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de toda familia, en la gracia bendita del Señor. Luego aparece en escena ¿quién? De la descendencia de Abraham, Moisés, el pacto mosaico de Moisés. ¿Qué pasó con él? Éxodo 34, 27 y 28. Tenía que practicar Israel una sola cosa, una condición: obediencia. Dios los saca de Egipto después de mandar 10 plagas y matar por último a todos los primogénitos de Egipto. Ellos ven su poder, ven la manifestación de lo sobrenatural. Están tratando de escapar de Faraón. Dios abre el mar delante de ellos. Y cuando cruzan y ven al mar volcarse sobre el ejército de Egipto, comienzan a caminar hacia la tierra prometida de Dios. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ay, en Egipto teníamos ajo y tú nos traes a morir en el desierto, Moisés. Se quejaban. Y no solo eso, cuando sube a Sinaí Moisés para traer los 10 mandamientos, cuando desciende, ¿qué es lo que encuentra? Al pueblo volcado en idolatría. Había construido un becerro de oro para adorarlo, lo cual Dios aborrece. Y en Éxodo capítulo 20 vemos cómo Dios les manda los 10 mandamientos y les dice: no te hará imagen de nada de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ante ninguna imagen, no la adorarás. Amén. Y ha sido siempre eso en nosotros. Antes eran imágenes materiales, hoy son hasta ideas. Son imágenes que nos creamos de las personas que no tienen que ver con la diferencia que hay entre Dios y ellas, que es una diferencia abismal. Luego de Moisés aparece otro hombre. El hombre es, ¿qué cosa? Infiel. No puede cumplir la ley. De eso nos dice la Biblia por todos lados. ¿Qué nos dice Hechos 13:38? De manera que dice que por las obras de la ley, que las que ninguno pudo ser justificado, en él, en Cristo Jesús, es justificado todo aquel que cree. Amén.
En la ley no pudieron y no podrán nunca ser justificados. Ahí están enseñando los 10 mandamientos. Y no son 10, déjenme decirles, son 680 ordenanzas religiosas y 460 ordenanzas civiles. Más de 1000 mandamientos. No los vas a poder cumplir, especialmente nosotros, porque no somos israelitas. Es más, hay israelitas hoy de la diáspora judía que han dado por todo el mundo que no tienen relación con nada de eso. Ni quieren saber nada. ¿Por qué razón? Porque no están vinculados. Y porque no están llamados a buscar la ley de Moisés. Hoy, todo el que escucha el Evangelio está llamado a responder a Cristo. Y eso lo dije, solo hay 2 respuestas. Lo recibes o lo rechazas, la decisión es tuya. Yo no puedo decidir por ti. Pero aparece David, y aparece David en 2 de Crónicas 13, del 4 al 6, donde le hace la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que su trono sobre Israel iba a ser para siempre. Entonces ya todos comenzaron a decir, bueno, si David murió y lo sucede Salomón, entonces Salomón va a ser rey hasta que se acabe el mundo. No estaba hablando de eso. Pero es en el linaje de David en el cual nació Jesucristo. Ese va a reinar indefinidamente sobre toda la creación. El pacto es ¿qué cosa? Es incondicional. Quiere decir, ¿qué tenía que hacer David para que el pacto se cumpliera? Nada, solo creer. Solo creer. Y murió creyendo en esa promesa. Dice que la casa de David iba a reinar sobre Israel para siempre. Y la respuesta, Dios es fiel. Dios ha mantenido esa promesa. En el pacto adánico, Dios es fiel. ¿Hemos visto inundarse la tierra de nuevo con agua? No. Dios dijo que no iba a volver a pasar. Y han pasado entre Noé y nosotros más de 4000 años y la tierra no se ha vuelto a inundar. De esa manera no se ha vuelto a inundar. Han habido inundaciones. Pero no estamos hablando de una inundación global. Dios es fiel. Si Él si Él lo dijo, yo le creo. Yo le creo. Ahora, la repercusión es esta: que todos estarían con la señal del agua y el arco iris, pues de que no va a pasar, pero la Biblia está diciendo que va a venir por fuego ahora, que es peor. El pacto de David, entonces, Dios es fiel. El nuevo pacto, ¿cuál es ese nuevo pacto? En Cristo Jesús, en la sangre de Jesucristo, anunciado desde Jeremías y confirmado en 2 de Corintios 3, 1 al 18. ¿Qué es la condición del hombre? Tener fe, mas el justo por la fe vivirá. Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Pero creer, ¿cuál es el requisito? Primero creer, tener fe. Dice la señal, ¿cuál es? Ley en el corazón. ¿Cómo se logra poner la ley en el corazón? Recibiendo al Señor, amén. Porque viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, y entonces ahora el Espíritu Santo es el cumplimiento de la ley en nosotros, por gracia nos ha sido dado. Ahora bien, dice aquí que Dios es fiel, y el hombre, y ponen 2 puntos de interrogación, el hombre es infiel. El hombre es infiel, y la iglesia hoy es infiel. ¿Por qué la iglesia es infiel? Porque cuando se les está diciendo que son salvos por gracia en Cristo Jesús, hay iglesias hoy que están diciendo que tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento. Y vuelve la mirada a Moisés, y vuelve la mirada al tabernáculo, y vuelve la mirada al arca, cuando Cristo está frente de ellos, y la palabra de Dios les ha iluminado para entender el nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Fuera de eso no hay nada. Pero se han negado a obedecer. Están envanecidos. Un día de esto estaba escuchando a alguien ahí en una predicación y dice: porque Señor, te damos gracias en Cristo, dice, porque sabemos el camino, y el camino es la santidad, dice. ¿Y quién es la santidad? Cristo. ¿O me va a decir a mí que Él es santo? No lo es. No lo es. La Biblia dice esto, miren: si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros.
Eso es grave. Cuando yo digo que no peco, yo estoy diciéndole, Dios, tú eres mentiroso. Yo creo que ya eso es grave. El apóstol Juan nos previene de esto y nos hace entender que no se trata de presentarnos puros, pero de aceptar al justo, aceptar la retribución que Él tuvo que pagar para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Entonces, viendo estos 7 pactos, entonces eso me dice que la manera en la que Dios trató con la humanidad en el tiempo de Noé no es la misma manera que la que Dios trató con la humanidad en el tiempo de David. ¿O estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? No. Puedo decir que la manera en la que Dios trató con la humanidad en el tiempo de Moisés y la ley no es la manera en la que Dios está tratando en el tiempo de la gracia del nuevo pacto. Entonces, ¿qué sentido tiene la iglesia volver hacia atrás? Porque es infiel. No tiene sentido. Génesis me dice la historia de una mujer que volvió la vista atrás y le fue bien mal. Sí. Y a la iglesia no le va a ir diferente. Si los pastores persisten en poner la mirada que vamos a restaurar el tabernáculo de David para adorar, ahora adoramos en uno que es más grande que David. Y adoramos en la libertad de Cristo. No necesito el tabernáculo de David. No necesito la ley de Moisés, necesito a Cristo. Porque he comprendido el impacto que tiene mi pecado y he entendido la grandeza de Dios mediante su gracia. Y hay conciertos completos, restaurar las cosas pasadas. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Oiga bien, transgresor, estoy transgrediendo. Si Dios me dio a Cristo, pero yo estoy poniendo la mirada en la ley, estoy transgrediendo el principio de la Escritura y no estoy recibiendo la salvación. Ahora bien, estos pactos, ¿verdad?, venían relacionados específicamente en el caso de Moisés con los sacrificios. Y quiero que veamos esta tabla acerca de los sacrificios. Son 5 sacrificios de los que habla la Biblia en Levítico 17. El holocausto, ¿verdad? El propósito era entrega completa a Dios. Cristo es un perfecto ejemplo. La imitación nuestra es aceptada aunque imperfecta. Oiga bien cómo lo están planteando. Y vea esto, dice que la cualidad del sacrificio es que un olor grato para Dios tiene que ser el holocausto consumido por completo y simboliza una entrega completa de la vida al servicio de Dios. El significado para la iglesia dice, el becerro, el buey es servicio, es infatigable, es labor. La oveja humilde, sumisión como Cristo, y el ave, porque a veces eran palominos en la ley de Moisés, es mansa y pacífica. Levíticos 2:1 al 16 dice la ofrenda del grano. Tiene que ser los frutos de vida de cada uno para con Dios. Cristo es el mejor ejemplo o el ejemplo perfecto, Daniel 9:27. Esto representa olor grato para Dios y se dividía una parte para Dios y otra parte para el sacerdote de Dios, ¿verdad? Esto está en Malaquías desde el capítulo 1, versículo 11. Se usaba la harina sin levadura, el aceite, el incienso y la sal. Todo era usado en la ofrenda. La ofrenda de paz, el hombre convertido está compartiendo como familia con Dios. Esto es lo que hacía es establecer o dar testimonio de que había paz entre Dios y nosotros en aquel entonces mediante una palabra clave que se llama expiación. ¿Qué pasaba con la expiación? ¿Era permanente o había que renovarla? Había que renovarla una vez al año, la fiesta de la expiación en septiembre. ¿Se acuerdan? Yom Kippur. La ofrenda por el pecado, el sacrificio por nuestra naturaleza humana que es pecaminosa. Las cualidades, un olor no grato para Dios porque Dios odia el pecado. Y tenía que ser quemado fuera del campamento, ¿verdad? De la misma manera,
Jesucristo fue sacado de Israel hacia el monte de Gólgota para ser crucificado fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba haciendo nuestra ofrenda por el pecado para ser nosotros perdonados. Pero Hebreo nos indica y nos dice, Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados una vez y para siempre. Porque al ser perfecto, ya no había que estar repitiendo como en la expiación, ¿verdad? Y la ofrenda expiatoria se trata de un sacrificio por una falta cometida contra otra persona en el mismo pecado, pero contra el prójimo. ¿Ve? El olor no es grato para Dios, la restitución requiere la restitución de la ofensa y dar una quinta parte adicional. ¿Recuerda lo que hizo Zaqueo? Dice, de cierto les digo que si alguno ha defraudado, le devolveré 4 veces más. Eso es más del 20% que era requerido esto en esta una quinta parte. Es decir, aquí la ley te decía que si alguien había defraudado con $100, tenía que devolverle 120 para atrás. ¿Verdad? Zaqueo no, Zaqueo dijo, si yo les he defraudado con $100, les voy a devolver 400. Claro, recaudador de impuestos, eso no perdonaba a nadie. ¿Y qué fue lo que dice la Escritura del Señor Jesús? Ciertamente hoy, Zaqueo, ha venido el reino de Dios a tu casa. Zaqueo respondió, ¿verdad? De acuerdo. Dice, la falta contra el prójimo también ofende a Dios y es pedir perdón para restituir el daño cometido, dice Mateo. Parte del proceso también es pedir perdón por el daño, ¿verdad? Causado al prójimo. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque dentro de la ley de Moisés, esto era parte de cómo los hombres llegaban a cierta paz con Dios, estando bajo la ley, ¿verdad? En el pacto de la ley veíamos que tenía que hacer el hombre y Moisés tenía que hacer obediencia y obediencia a los 10 mandamientos, especialmente en guardar el Sabbat, que es el día de reposo. Entonces ellos, al verse no capaces, tenían que poner en práctica todos estos sacrificios. ¿Qué es lo que pasa con Cristo? Y con nosotros respecto de Cristo Jesús. Es un solo sacrificio. Pero hoy pareciera que la iglesia está corriendo de nuevo al holocausto y la iglesia está, ¿verdad? Hay que hacer obra, hay que hacer obra. Hay que hacer obra. Tu comportamiento, tu esto, tu lo otro. Y no digo que no sea importante, pero yo creo que tú me entiendes cuando yo te digo que tarde o temprano te vas a cansar y vas a tropezar y vas a fallar o te vas a desanimar. Tú eres humano. Y la idea de esta comunión que nosotros gozamos en congregarnos sirve para exhortarnos, dice, al amor y a las buenas obras. Si yo necesito ser exhortado en el amor y las buenas obras, debe de ser porque no todo el tiempo ando pensando en el amor y en las buenas obras, ¿verdad? Y no se asuste ninguno, porque yo soy humano. Hay días en los que yo estoy tal vez cansado y si yo me siento, yo me quedo dormido. Me quedo dormido, estoy cansado. Y esa fatiga a veces la gente no la entiende, la gente interpreta mal. Tal vez pensar, este pastor es un holgazán. Y puede ser. No, puede ser que piense así, no es que soy un holgazán, ¿verdad? No es que pueda ser que soy un holgazán, ya lo miré a todo como que lo admitió. No admití nada, hermano. Ando fatigado. Y esa fatiga es parte de mi debilidad, porque cuando yo voy a dejar de tener necesidad de descansar, cuando tenga mi cuerpo glorificado por el Señor. Pero mientras tanto necesito dormir. Hermano, me va a dar hambre, me va a dar sueño, me voy a enfermar, hermano. Yo no quiero enfermarme, pero me voy a enfermar. Y así va a pasar con todos y cada uno, no porque yo se los desee, sino porque es parte de esa naturaleza a la que estamos limitados. Entonces, de todo esto, Cristo nos libró. Y si de todo esto Cristo nos libró, ¿qué hace la iglesia volviendo voy a hacer un holocausto? No, el holocausto fue Él en la cruz del Calvario que lo entregó todo, no quedó nada. La gran obra, pues. La obra perfecta, consumado es. Pero en la iglesia hoy anda que como que tienes que sacrificarte, el que persevere hasta el fin será salvo. Una vez vino aquí una señora
no recuerdo su nombre, pero yo creo que fue Herminia que me la presentó, o no me acuerdo quién me la presentó, pero la señora estaba traumatizada, porque alguien de la iglesia donde ellos van le había dicho, usted se perdió. Afuera. Dicen que esa mujer, dicen que está mal, está grave, no come. Yo no sé si, le dije yo, tráigamela, que le voy a abrir la Biblia y le voy a enseñar a ella que no puede andar creyendo en todos esos charlatanes que andan ahí profetizando lo que no son. Son falsos profetas porque no pueden hablar por Dios. La única forma que un hombre puede hablar por Dios es con la palabra de Dios. Y andan charlatanes ahí diciendo tantas cosas. La vida destruida de la pobre mujer. Y ella como amiga de la que está en dificultad no hallaba qué hacer para ayudarle. Tráigala, le vamos a morir la palabra de Dios. No volvieron. Porque prefieren estar cautiva donde está un montón de charlatanes predicándoles falsa doctrina y hablándoles cosas que no son de la Biblia, que venir sencillamente rendido a los pies de Cristo y decir, esta es la palabra de Dios, Dios habla verdad, en esto creo. Amén. Cristo nos libró de todo eso. Y si hay gente hoy cautiva en ese tipo de falsa doctrina, es porque quiere. Es porque quiere. Ahí como dice en Nicaragua, el que muere por su gusto, que lo entierren de pie. Porque no quieren oír, no quieren aceptar, no quieren obedecer. Están prisioneros de esa falsa enseñanza. Ahora bien, ¿qué pasa con las dispensaciones? Las dispensaciones tienen más o menos la misma disposición. Génesis, la dispensación de la inocencia. Adán y Eva no sabían que estaban desnudos. La dispensación de la inocencia. ¿Cuándo termina? Con la caída. Y aparece la muerte de Abel. Son expulsados del huerto, ¿se acuerdan? Del jardín del Edén. Y Abel es muerto. Entonces comienza una dispensación que se conoce como una dispensación de conciencia. Ahora el hombre es conocedor entre el bien y el mal, pero ¿qué decide hacer? El mal, hasta que viene el diluvio, con Noé. Y del diluvio hasta la torre de Babel se le llama dispensación de gobierno humano. Los hombres dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a llegar hasta el cielo con esa torre. No tenían en ellos el consultar a Dios, en buscar de Dios. El hombre estaba tratando, y no es diferente en alguna manera lo que está pasando hoy. No es diferente. Luego viene la dispensación de la promesa. ¿Cuál es la dispensación de la promesa? Cuando Israel es libre y Dios le da las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Y ahí comienza la dispensación de la ley que se extiende hasta ¿cuándo? La gracia se extiende hasta Pentecostés. ¿Por qué razón? Porque aunque Cristo muere como expiación de los pecados, no es hasta que surge la iglesia con la venida del Espíritu Santo, Cristo se ha ido y ahora viene el Espíritu Santo, que ahora comienza la dispensación de la gracia, o lo que se conoce en su defecto, la edad o la era de la iglesia. Y esa era de la iglesia se extiende hasta lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4:17, y en ese momento pasan dos cosas simultáneas. Comienzan aquí en la tierra 7 años de la tribulación, mientras en los cielos se está dando en primer lugar el tribunal de Cristo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, Romanos capítulo 14 versículo 10, donde dice, porque es necesario, hermanos, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea esto bueno o malo. Inmediatamente que termina el tribunal de Cristo, ¿qué sigue? Las bodas del Cordero. Dios pasa a todos los creyentes por un tribunal, pero no es para condenación, pero es para sacar a la luz todo el pecado, toda la maldad. Y luego continúa, ¿qué cosa? La celebración de las bodas del Cordero, como está prometido. El Señor le dijo a los discípulos, de cierto les digo que no beberé más del jugo de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros. Ya viene la celebración. Y en la tierra pasan los primeros 3 años y medio de la tribulación, en los cuales el anticristo aparece como un gran líder capaz de lograr acuerdos que nunca se pensaron posibles. Un líder carismático, un líder con poder.
Un líder que trae una paz, pero es una paz aparente, una paz artificial. Dice la palabra de Dios que a la mitad de ese tiempo, en el tercer templo de Salomón en Jerusalén, él entra profanándolo y se llama Dios a sí mismo. Dice que levanta una imagen, y en la Biblia de Escritura, en la testimonio de Apocalipsis, levanta una imagen con grandes prodigios y poder, tanto que la imagen habla. Y a esa imagen que habla, se le pide a todos que le rindan adoración, y los que no rinden adoración a la bestia son decapitados. Y todos los que entran en ese proceso tienen que entender que van a ser marcados en la mano o en la frente, y que es con esa marca que vas a adquirir los bienes, la comida. La palabra de Dios lo dice. Luego de eso viene la dispensación del milenio, el milenio de paz en el que reina Jesucristo en la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar al final del milenio, hermano? Apocalipsis, ahí está en el capítulo 19. Dice, luego de esto Satanás es soltado por otro poco tiempo. ¿Y qué pasa con la gente? Pero entonces no le podemos decir eso a Dios, porque en su sabiduría Él lo suelta para probar a los que son verdaderos. Porque una cosa es que hoy tengas dudas que no has visto nada, pero habiendo ido al cielo y regresado con Él en la segunda venida, cuando pone el pie en monte Sinaí, y verlo someter a todas las naciones bajo su pie y reinar por 1000 años, al final de esos 1000 años, venir y seguir la seducción de Satanás, nunca fuiste de Él. Nunca fuiste de Él, o fuiste de Él y te desviaste, te dejaste engañar de nuevo, y ahora sí hay consecuencias eternas, porque ya no hay gracia. A partir de al final de este milenio, está el juicio del trono blanco que aparece en Apocalipsis 20, y de ahí en adelante hay una eternidad. Jesucristo lo dijo, Juan 5:36, en el día postrero serán resucitados, los unos para vida eterna y los otros para condenación eterna. ¿Qué es importante conocer de estas dispensaciones? Es conocer dónde estoy ubicado. Si estoy en la gracia, no puedo estar pensando como en la conciencia cuando el diluvio. No puedo estar pensando como en la ley de Moisés. Y esto es lo que se les trata de decir a la iglesia, pero todos están como Pedro. Vamos a hacerle enramada a Elías y vamos a hacerle enramada a Moisés. Dice la Biblia, porque no sabía lo que hablaba. En otras palabras, estaba hablando incoherencia, porque no podés poner en el mismo lugar a Cristo y a Moisés y a Elías. Pero hoy la iglesia pareciera regresar, volver la mirada hacia atrás, hacia esos rudimentos. Y es la tragedia de estos tiempos. A veces la gente dice, ¿por qué, pastor, usted se la pone tan fácil a la gente así, solo por gracia, creer y ya está? Si fuera fácil, mira, hermano, fueran multitudes las que vinieran a los pies de Cristo. Pero es difícil porque hasta la misma iglesia en eso está siendo infiel a Cristo y está enseñando otras cosas que no son a las que la Biblia enseña. Congregaciones que te están enseñando que la salvación se puede perder. En otras palabras, preocúpate por tu salvación. Con temor y con temblor, preocúpate por tu salvación. Mire, si usted tiene su esperanza y su fe puesta en Cristo Jesús, no hay nada de qué preocuparse. Todo lo resolvió Él, a menos que usted entienda un Cristo débil, ¿verdad? La Biblia me enseña a mí, Apocalipsis 1:8 y 1:17, dice así, el Todopoderoso, y está hablando de Jesucristo, el que fue y el que vendrá, el que estuvo muerto y ahora vive, el Todopoderoso. El Padre nunca ha estado muerto, mucho menos el Espíritu Santo. O sea, el que estuvo muerto es el Hijo. Estuvo muerto, pero no permaneció muerto. Y cuando estuvo muerto no dejó de existir. Eso quiero que usted lo comprenda en el sentido teológico. Bueno, vemos aquí otra, ¿verdad?, en la que se nos combina más o menos las dispensaciones con los pactos. Dice que en la inocencia era obedecer a Dios, el fracaso fue la desobediencia y el juicio fue la maldición y la muerte. Después de eso, Adán murió, Eva murió, Abel lo mató Caín, Caín llegó a morir cuando fue el tiempo y todos los hombres comenzaron a morir.
La de conciencia, ¿qué pasó? Fue la caída, a partir de la caída, hacer lo bueno, el sacrificio de sangre. ¿Cuál fue el primer sacrificio de sangre? Abel trajo un corderito, ¿se acuerdan? Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no se agradó de la ofrenda de Caín, que era un montón de vegetales y frutas. Porque en ellos no hay sangre, y solo con sangre se expía el pecado. Ahora bien, el gobierno humano, ¿cuál era? Dispersarse, multiplicarse por el mundo. En el gobierno humano los hombres permanecieron unidos y querían construir una torre que llegara hasta el cielo. Y Dios les había dicho en el Génesis cuando los creó, creced, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Pero ¿qué pasó con ellos? No querían irse, querían estar en el mismo lugar bien cómodo. Entonces Dios introdujo ¿qué? La confusión de lengua. Y se tuvieron que dispersar. Ahora existen tantas naciones con tantos idiomas, ¿verdad? La de la promesa, habitar en Canaán. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Se radicaron dónde? En Egipto. La promesa a Abraham fue que iban a vivir en Canaán. Pero como había sequía, ¿qué hicieron? ¿Entrar a dónde? A Egipto. Y fueron esclavos 440 años por desobediente. Más lo que le venía en el desierto, los otros 40. La ley, cuando Moisés, ¿qué era? Guardar toda la ley. ¿Qué hicieron los hombres? Violaron la ley. Cuando usted lee el libro de los reyes, ¿qué dice? Y hubo el rey tal, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Después viene uno que hace lo bueno y viene otro que hace lo peor delante de los ojos de Jehová. Hombre malvado. Luego vino la fe en Cristo Jesús y la doctrina pura. ¿Cuál es la doctrina pura, hermano? La escritura, ¿verdad? No me va a decir, no, la bautista es la bautista no, es la escritura. Estaba oyendo una canción, ¿verdad? Y por alguna razón ponen al final una prédica allí de Ávila. Y sale allí Ávila diciendo, dice, usted puede ser pentecostal, dice, pero si dice, está en el cuerpo de Cristo, usted es salvo, dice. Usted puede ser bautista, dice, pero si está en el cuerpo de Cristo, usted es salvo, dice. O sea, está sacando a colación las doctrinas en primer lugar. Cuando en realidad las doctrinas no deben intervenir. Crees en el Señor Jesús, eres salvo. Es así que se dice. Mira, agregado en el cuerpo de Cristo. Yo le voy a decir una cosa. Hay personas que creen en Cristo Jesús que no se congregan. Es muy malo porque no crecen. Porque siempre están criticando las cosas que pasan en la iglesia porque ellos no están lidiando con ellas. Y desde afuera es fácil levantar el dedo crítico, pero ir adentro y callarse la boca y servir, eso no lo hacen. Pero son salvos porque creen en Jesús. Y hasta ahí llega la gracia. Ahora bien, vemos el reino milenial, ¿verdad? Obedecer, adorar a Cristo, Satanás es suelto, la rebelión final está Apocalipsis 20 del 7 al 9, y viene el castigo eterno, no solo de ellos, pero de todos los que traspasaron el pacto del Señor. Ahora bien, ahí vemos otra ilustración más o menos similar. Siempre habla de las 7 dispensaciones. Entonces, saber que estamos en el Espíritu Santo, en la dispensación de la gracia, debería ubicarnos respecto de la palabra de Dios. Y dejar de andar buscando vamos a restaurar el tabernáculo de adoración de David. ¿Por qué? Si ahora estás adorando en uno más grande que es Cristo. ¿Qué tienes que ir a restablecer el tabernáculo de adoración de David? Y además, déjame decirte una cosa. Hasta en eso se ve una falsa doctrina. Porque David no entraba al tabernáculo. ¿Viste que entró al tabernáculo? Porque no era sacerdote, era rey. Existió. Sí, pero no más. Una de las razones por las cuales muchos teólogos afirman que la invasión a Jerusalén en el año 70 fue precisamente lo que Dios usó para deshacer todo eso y que no siguieran en idolatría. Cuando entra me olvidó el nombre, Dios mío, un romano, un general romano entró en Jerusalén, la desbarató todita, le prendió fuego. Y hay incluso unos grabados donde salen ellos cargando el arca, cargando el candelabro.
Fíjese bien, cuando los filisteos se robaron el arca, usted lo puede leer en Crónicas, se llenaron de cáncer y de tumores. Tanto así que tuvieron miedo, pusieron el arca en una carreta jalada por bueyes y la apuntaron a Jerusalén y lo soltaron, para que no siguieran creando mortandad entre los filisteos. ¿Por qué no les dio nada a los romanos? Porque ahora Cristo había sido revelado 70 años antes, y en Jerusalén los judíos le habían dado muerte. Y el arca no era lo que había sido cuando los filisteos. Por eso los romanos pudieron sacar no solo el arca, sino que los artefactos, y hasta el día de hoy, con ciencia cierta, no se sabe su ubicación. Y es una manera en la que Dios ha tratado de deshacer la idolatría de los hombres. Porque ahorita estarían adorando el cuadro, el espacio, estarían adorando el candelabro, pero nada de volver la mirada a Dios, al creador de todas esas cosas. Porque todas esas cosas fueron construidas con instrucciones claras de Dios en Levítico y en Deuteronomio. Ahora bien, ¿qué pasa con el pasaje entonces? En primer lugar, respecto de la iglesia, hay 4 cosas que vamos a ver, las vamos a ver rápido. 4 cosas. En primer lugar, en Cristo Jesús, tú y yo y todos que verdaderamente creen en Él, somos hijos de Dios. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es el Padre de Jesucristo, ¿es Jesucristo solo hombre? No puede ser hombre, Dios también, caramba, y la gente se encierra en una ceguera, en una torpeza, Dios mío. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estamos benditos. No dice que van a ser benditos, no, dice que nos bendijo, hasta pasado es, ya nos bendijo. ¿Verdad que ya eso es pasado? O sea que estén en pleno efecto. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Dios pudo escogerme a mí antes de la fundación del mundo? En Cristo. Dice en Juan 17, cuando Cristo está hablando por sus discípulos, dice así: Padre, restáurame en la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. En Él estamos determinados desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo puedo ser yo santo y sin mancha, habiendo pecado? ¿Cómo puedo ser santo y sin mancha delante de Dios? Mediante Cristo, revestido de su santidad, revestido de su gracia, revestido de su sangre. En amor, dice, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué cosa? No se me pierda de vista, adoptado. Cristo es unigénito, yo soy adoptado, yo recibí la adopción. ¿Somos hijos los dos? Sí, somos los hijos, pero no es lo mismo ni es igual. Cristo es Dios, yo soy hombre hecho hijo de Dios, como usted, creyente en Cristo Jesús. Hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue la razón por la que nos hizo hijos? Por su voluntad. Por su voluntad. ¿Quién va a cuestionar la voluntad de Dios? Solamente un necio. Él nos hizo hijos por puro afecto de su voluntad. Ahora bien, si Él es quien nos hizo hijos, ¿no cree usted que es Él el que decide cómo es que nos ha hecho hijos? Entonces, ¿qué hace la iglesia hoy enseñando otra cosa? ¿Qué hace la iglesia enseñándole a los hermanos que tienen que ganarse la salvación cuando ya Cristo la garantizó en la cruz del Calvario? ¿Qué hacen los pastores enseñando que la salvación se pierde cuando aquí dice que Cristo se sacrificó por nosotros una vez y para siempre? Y si fue una vez y para siempre, es suficiente. No soy perfecto, no estoy diciendo, ni tú eres perfecto, no estoy diciendo que ninguno es perfecto. Estoy diciendo que Cristo es perfecto y que al ser perfecto, su sacrificio una vez y para siempre, lo resuelve todo, hermano. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora bien, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién eres tú? Eres alguien acepto. ¿Quién es alguien acepto? Que ha sido aceptado, entonces no es rechazado. No puede ser rechazado. Ha sido aceptado. ¿Pero en quién hemos sido aceptos?
En Cristo. Cristo es el amado. Y está en mayúscula. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? Cuando la primera letra es mayúscula, se está refiriendo a una persona, a un hombre. Es el amado. Este es mi Hijo Amado. amado, en quien tengo complacencia. En Él nos hizo acepto. Ahora bien, somos hijos de Dios en Cristo. Hay la dispensación de los tiempos, en quien tenemos redención por su sangre. Si soy redimido por la sangre de Cristo, ¿tengo que ir yo a buscar tabernáculos? No, no tengo por qué hacer eso. ¿Tengo yo que ir a buscar pactos antiguos y cosas? No, no tengo por qué hacer eso. Este es el nuevo pacto, el de la gracia. Y triste, la iglesia se desvía en otra dirección. Tenemos redención por su sangre. ¿Cuál es esa redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, cuando dice riqueza, ¿cuál es otro sinónimo de riqueza? Abundancia. Y si es rico y abundante, quiere decir que no es que se me va a acabar la gracia. Un poquitito por ahí. Sí, un poquitito más y ya no me perdona Dios y ya me perdí para siempre. Hay gente que dice vivir en fe y ni siquiera discierne que lo que Dios ha hecho trasciende nuestro entendimiento. Trasciende nuestro entendimiento. Mire aquí, según las riquezas de su gracia, dice el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nos perdonó con un solo sacrificio por los pecados pasado, presente y futuro hasta que Él venga. Porque hay cosas que no sabemos en el mañana, Dios no lo permita. Y ojalá que esta iglesia sirva para animarte, para exhortarte y para que permanezca fiel con el Señor. Y de la misma manera ustedes para conmigo en sus oraciones. Pero si llegáramos a fallar, ya se perdió todo, pues. No. Seguimos en esa esperanza firme en el Señor, lo que nos ha prometido. Dice, que hizo sobreabundar, oiga bien, sobreabundar. O sea, imagínense la abundancia. Más. Y ahora se imaginen algo que excede esa abundancia. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Esa sabiduría e inteligencia, ¿es la mía o es la de Dios? Es la de Dios. En su sabiduría, Él sabía que somos imperfectos, que cada vez y cuando tropezamos en nuestras mismas debilidades, o aún en nuestra desobediencia, en nuestra ignorancia, en nuestra necedad. Entonces Él ofreció un sacrificio que iba a estar por encima de todo eso. Y esa es la gracia bendita del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oiga bien, el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué es un beneplácito? Lo que le place. Un buen placer, es un buen placer, el placer de Él, su bondad, mostrarnos el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, ¿qué es esto de estar matando carneros y quemándolos? ¿Qué es esto de que le agradó más el sacrificio de Abel, o la ofrenda de Abel, que la de Caín, que era un montón de fruta? Tengo una oveja, tengo una fruta. Yo no lo entiendo, pero él en su sabiduría sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Y por qué había inspirado en Abel el traer la oveja? El cual se había propuesto, ¿qué cosa? En sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo. Y si la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, ¿tengo yo que estar volviendo a Moisés? No, Moisés tiene que venir a Cristo. ¿Tengo yo que estar volviendo a David, o volviendo a Abraham, o volviendo a Isaac? Yo se lo he dicho, hay muchos que andan diciendo, Padre Abraham, y van derechito a la perdición. Porque no somos salvos por Abraham, ni en Abraham, ni para Abraham. Somos salvos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Dice aquí, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios lidió con el pecado de una manera distinta con Adán, a la que lo hizo durante Abraham, a la que la hizo durante Moisés, a la que la hizo durante David, y la que la hizo incluso con nosotros mediante la gracia, y lo que hará en la tribulación, y lo que hará en el milenio, pero para reunir todas las cosas ¿en quién?
En Cristo. Yo sé, hermanos, que a veces, no sé, la mayoría pensará, este pastor todo el año pasa predicando de Cristo, ¿qué será lo que tiene? ¿Y de quién va a predicar? Tengo un corazón agradecido, hermano. ¿De quién va a predicar? Porque siendo pecador, Dios tuvo misericordia de mí, me perdonó. Y yo creo que como a mí Dios me perdona, Dios puede perdonar a cualquiera En él tenga fe. que decida creer en Él y poner su fe en Él. Lo de nosotros casi es un clamor, hermano, un clamor para estos tiempos. Vuélvanse a Cristo antes de que sea tarde. Pastor, y no fue a nuestra tierra que llegó. Ni siquiera fue a la tierra de ellos. Aquí no vino a Latinoamérica, aunque dicen eso los mormones, ¿verdad? Una vez me estaba un par de mormones, según ellos, evangelizando, y llegan y me regalan un libro del mormón. Y esto le digo, ¿qué? No, esa es la Biblia de nosotros. Así. Pues yo conozco solo una Biblia y habla de Cristo. Sí, me dice, pero ¿sabía que Cristo vino aquí a América a evangelizar? Me dice. Ahí está escrito, me dice. Así le digo. Mira, le digo, pero si Cristo vino a evangelizar, entonces ¿para qué mandó a los discípulos y los comisionó? Porque si Él venía, ¿para qué nos iba a mandar a nosotros? Y le di primera vez y única que le dije, no, gracias. Y le devolví ese libro. Esa es la única que no tengo en mi colección yo de la Biblia de los Mormones. Y tampoco la quiero porque no quiero perder tiempo leyendo. Eso sí es otra cosa fuera de la Biblia. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un momento me va a decir, ¿y cómo es que en los cielos necesita ser restaurado, reunido en Cristo? Porque fue un tercio de los ángeles que cayeron con Satanás. Y cuando Cristo se sentó en el trono, las cosas fueron establecidas en gloria. Ahora Satanás puede acercarse y poner todo. Dice Apocalipsis 12, dice el acusador de los hermanos, el cual los acusa de día y de noche. Mira qué clase de fraude es Satanás, que no solamente te tienta y te hace caer, sino que cuando te hace caer, él que te hizo caer te va a acusar delante de Dios. Mire qué fraude, ¿qué? Pero por eso Jesucristo nos dijo, Él es padre de mentira y homicida desde el principio. Padre de mentira y homicida desde el principio. Satanás vino, dice el Señor Jesús, ¿verdad? A matar, a robar y a destruir. Cuando usted ve esas tres cosas, esa es la influencia, esa es su firma. Esa es su huella digital ahí, la evidencia de que Él estuvo ahí o influenció lo que pasó ahí. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Punto número 3. Lo que esperamos en Cristo, los que esperamos en Cristo. En Él, ¿en quién? En Cristo, asimismo, tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia de nosotros? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Los tiempos, todas las dispensaciones no se han cumplido, hermano. Adelante, después de nosotros, cuando el Señor ya nos lleve, viene la tribulación y después viene el rapto. Perdón, viene el milenio, perdón. El rapto viene, después la tribulación y después viene el milenio. No se han cumplido todos los tiempos, pero somos herederos. ¿Y qué es lo que hemos heredado? Vida eterna en Él, gracias hermana, vida eterna en Él. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para alabanza de su gloria los que esperamos en Cristo. Punto número 4 y último, el sello del Espíritu Santo es la garantía. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, lo oyeron, pero lo creyeron, el Evangelio de la salvación, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Hay un sello. ¿Usted ha tratado de borrar el sello de algún documento legal que usted tiene? ¿O lo destruye? Pero un sello no se quita, hermano. Cuando ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, esto es mío. Mire, lo diré, no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero está visto cómo marcan al ganado. Sí, claro. Y han agarrado a gente fraudulenta que trata de poner otro sello encima del sello antiguo y no se puede. Porque la cicatriz del primero siempre resalta. Se oirá feo en alguna manera, pero el sello que Dios te puso con el Espíritu Santo
nadie lo puede alterar, nadie lo puede borrar, nadie lo puede destruir. Tú y yo le pertenecemos a Él. Es el sello. ¿Y esta promesa qué? Es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo ahí? Oiga bien, es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. En la mayoría de ceremonias matrimoniales, especialmente las católicas, hay una parte de la ceremonia donde hay unas moneditas brillantes, a veces de metal y a veces de plástico. Y esas moneditas son dentro del voto matrimonial, lo que el hombre toma y lo deja caer en las manos de la esposa, como evidencia de que se compromete a proveerle de todo lo necesario. Es la única vez que aparece esto en la Biblia. Pero yo te quiero decir una cosa, mire qué hermosa la imagen, porque ¿sabe cómo se le llama en la Biblia a la iglesia? La esposa de Cristo. Y si Cristo hizo eso para con nosotros, es símbolo de que Él ha prometido proveer para todas nuestras necesidades, comenzando por las espirituales. Amén. Eso también, hermana, eso también. Proveer para las necesidades físicas, pero también para las necesidades espirituales. Fíjese bien, dice, la arra de nuestra herencia hasta la redención. Cuando el hombre pone esas moneditas de la arra en las manos de la mujer, no le está dando el dinero, ¿verdad que no? Pero está simbolizando que se lo va a dar. Pero el día que se cumple, cuando el hombre comienza a cuidar de todas esas necesidades, entonces ya no son moneditas representando, ahora realmente él está tomando cuidado de la necesidad. Nosotros teníamos una necesidad grande, ¿sabe cuál era? Ser perdonados de nuestros pecados, nuestra maldad. Y hoy podemos esperar la promesa de la vida eterna porque Dios Jesucristo lo garantiza. Tenemos una promesa, pero no es una promesa de las que avergüenzan, es una promesa que sí se cumple, porque el que la dio es verdadero, y el que la dio es verdad. El Espíritu Santo vino a ser la garantía, el sello de que eso sí va a cumplir en nosotros. Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es esa posesión? La vida eterna. La vida eterna. La posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice la palabra de Dios que está la multitud adorando de día y noche delante del trono. ¿Qué buscaba hoy con hablarte de los pactos, de los sacrificios y de las dispensaciones? Hermano, como dice la canción para los niños, con mi Gustavito veo una canción que dice, cada cosa en su lugar. Cuando Cristo no había sido revelado y le fue revelado a Moisés, en Moisés debían poner su esperanza. Pero cuando Cristo fue revelado y manifestado, la iglesia que verdaderamente cree en Cristo debe permanecer en Él. La iglesia hoy no está llamada a buscar cosas antiguas, a hacer tabernáculos. No está llamado a caer en esos fraudes, en esa trampa de gente que te dice, ven a pactar con Dios. Trae $1,000 a los pies del apóstol. Trae $2,000 a los pies del apóstol. Estoy viendo a alguien que va a entregar su casa. Dios mío, son hombres perversos. Son hombres satánicos. Son hombres malignos. Malignos. Y la única razón, entiendo yo con mi poca sabiduría, que Dios permite eso, es para que se revele quiénes son los falsos, quiénes son los hijos de maldad, quiénes son los hijos del maligno. Por eso Dios permite tanta barbaridad que está pasando hoy. Gente tratando de venderte la fe cuando la Biblia dice que es por gracia. De gracia da lo que por gracia recibiste. Hermano, la iglesia no está llamada a buscar, a reedificar tabernáculos, ni a restablecer cultos antiguos. La iglesia está llamada a poner su fe y su esperanza en Cristo Jesús.
¿Y quieres que te diga más? La escritura no puede ser quebrantada. Aquí lo dice la palabra de Dios. En la dispensación de los tiempos, la voluntad de Dios ha sido reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. La escritura no puede ser quebrantada. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. No, pero es que tiene que hacer obra. No, pero es que tiene que... No. Uno es mi fundamento, uno es mi sustento. Cristo Jesús es su nombre. 1 Corintios 3:11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No fue que por ser bueno, oiga bien, éramos pecadores cuando Cristo murió por nosotros. Sin embargo, Dios no detuvo su plan perfecto ni su misericordia. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es Cristo Jesús. Yo entiendo a mucha gente hoy que trata, no, yo voy a Jehová porque Jehová fue el que se reveló y porque Jehová es el Padre, pero el nombre que dice la palabra de Dios es Cristo. Después de Malaquías 4:6, hermanos, la palabra Jehová no vuelve a aparecer en la Biblia. ¿Y sabe por qué no aparece? Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Ya hubo el tiempo para revelar Jehová su nombre y la gente no le hizo caso. Vino el tiempo ahora de revelar a Cristo y posterior a Cristo revelar al Espíritu Santo. Pero el nombre en el que tú y yo podemos ser salvos es Jesucristo, no es otro nombre, no hay otro nombre. Y hoy escucho y me parece en el Espíritu Santo discernir lamentablemente que muchos quieren ir a Jehová directamente, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No podés sustituir a Cristo o apartar a Cristo, ir directo al Padre, es por la mediación de Él. Y el nombre que se reveló para nuestra salvación, Hechos 4:12, es Jesucristo. Hechos 13:38 y 39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Si por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, ¿qué hace la iglesia corriendo a los mandamientos? ¿Qué hace? ¿Sabe qué dice Gálatas 3:10? Dice, y sabemos que a los que dependen de la ley, están bajo maldición. Porque escrito está, maldito el hombre que no permanezca en todas las cosas de la ley para cumplirlas. No es solo guardar el sábado y olvidarte del resto de cosas, eso no es la ley, ¿verdad? Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y este es el Evangelio de Jesucristo, donde yo quiero llegar. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3 y 4. La palabra de Dios nos dice respecto de la palabra, Dios fue crucificado, fue sepultado, pero se levantó entre los muertos para darnos una esperanza de vida eterna. Vamos a orar y después le vamos a dar unos minutos al hermano Javier para que pueda hablar con toda la congregación. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias por lo que hemos visto y te pedimos que nos permitas tener el discernimiento y la revelación necesaria para mantenernos, Señor, en la gracia bendita que has provisto, para poner toda nuestra fe en Cristo Jesús y no volver a los rudimentos del pasado, ni a los rudimentos de las costumbres, de los hábitos del mundo, de la tradición, sino, Señor, basados en una vida de fe, poder permanecer, Señor, confiando en ti totalmente. Señor Jesús, te damos gracias por tu gran sacrificio, con el que nos has hecho aceptos, con el que nos has hecho salvos, con el que, Señor, nos has dado vida eterna y perdón de pecados. Gracias por entregarlo todo por nosotros, Señor,
Ahora solamente te pedimos la fe y la fidelidad que venga de ti para permanecer comunicando a todos acerca de tu gracia y de tu salvación. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, el Señor les guíe en su caminar, Él guarde su entrada y su salida en todo tiempo, y Él pueda bendecirte a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y llenar tu corazón, tu hogar y tu vida de su paz infinita. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. Hermano Javier, le vamos a dar unos minutos. ¿Está abierto el micrófono, hermano? Sí. El amarillo. Hermano, el tiempo es suyo, por favor. Una cosa. Amén, hermano. Bueno, primeramente, robarles unos 5 minutitos nomás. Darle las gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas primeramente de esta iglesia, ya que hay como una canción dice, nosotros venimos a este país, muchos, como todos los latinos, venimos en este país en busca de dinero, pero en este caso encontramos a Jesús primero. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, primeramente, como les estoy manifestando, por lo que me han ayudado con mi hija, por lo que han estado orando permanentemente en ese momento difícil, justamente que tenía sentimientos encontrados. Al mismo tiempo que mi madre estaba falleciendo, mi hija estaba naciendo. Creo que a nadie le deseo ese dolor porque uno no sabe qué sentir. Si sentir alegría por el nacimiento o sentir tristeza por lo que se está padeciendo. Pero al mismo tiempo uno ve victoria en Cristo porque todo lo que uno oró y todo lo que uno pidió, Cristo lo oyó, Jesús lo oyó. Ya que poco a poco fuimos orando con toda la iglesia, y eso créeme que yo a veces con la gente del mundo, gente de afuera me dice, pero tú que crees en Dios, ¿dónde está tu Dios? Tú que tanto oraste, yo he compartido por redes sociales, yo creo que más ha crecido ahora mi fe después de lo que pasó, porque veo en sí que todo lo que estoy recibiendo es por gracia de Dios. Ver que mi madre tuvo la resistencia, y si me pusiera a contar cada una de las cosas que padecimos durante 2 años de su enfermedad, y que mi esposa en días anteriores y mi abuela, yo le digo madre también allá en Ecuador, en días anteriores a ella conversó con mi mamá, y mi esposa tuvo un sueño parecido, que donde mi mamá le dijo, no madre, tranquila, yo voy a estar aquí hasta que nazca mi nieta, yo me voy conociendo en Elena. Y mi esposa días posteriores, antes de que pase todo, que sepamos que día van a nacer, me dice, se levanta llorando en la madrugada, me dice, ¿sabes qué, Javier? Yo soñé con tu mamá y tu mamá me dijo que tengamos fuerza, tengamos resignación, que estemos tranquilos, que ella no se va a ir sin conocer a su nieto. Y fue tan exacto las palabras de ella, porque justamente el día en que ella estaba con labor de parto, que fue el 25 de diciembre, empezó en la mañana y mi madre ya estaba con problemas, ya estaba para desconectar. Nació mi hija y automáticamente partió mi mamá. Si existe el sendero de la vida, el camino de la vida, en ese sendero se encontraron, pero ella se fue cuando yo tuve la oportunidad de mostrar, según la ciencia, en el cuerpo ya no estaban los signos vitales, ya no había nada, pero a pesar de eso habían lágrimas. Yo decía que era por la medicina, que era por la morfina, pero los que somos creyentes es totalmente diferente. Y creo que son muchas razones las que tenemos sobre. Yo, créeme que mi testimonio, el que yo le comparto a la gente, me dicen, tu oración no fue escuchada. Digo, mi oración fue más que escuchada, la oración de los hermanos fue más que escuchada. ¿Por qué? Porque estábamos pidiendo la voluntad de Dios, más no la voluntad de los hombres. Estábamos pidiendo el descanso de mi madre, el descanso que ya no esté con ese sufrimiento. Era un cuerpo putrefacto, el cual empezó con un cáncer en el útero, pasó para los huesos, de los huesos la vejiga, los riñones, pulmones, y en los últimos días que estuvo ya fatal con el cáncer en el cerebro. Entonces, pero tuvo tanto la resistencia, eso es lo que le dio Dios, es una de sus grandes guerreras. Créeme que yo por eso opté, le cambiamos el nombre totalmente a mi hija. Ella se iba a llamar Angelina Isabel, que es el segundo nombre de mi madre, pero en honor a lo que pasó todo ese día, pasó a llamarse Angelina Magdalena. Y lo que me da gusto, y compártanlo con todas las personas, aquellas que no creen, que mi madre aceptó a Cristo en su corazón. Y aceptando a Cristo en su corazón, cuando los doctores
conversaban con ella, ella les decía, no, aún no es el momento. Ese será cuando Dios lo quiera, cuando Dios lo disponga. Todo está en manos de Dios. Ella tanto se aferró a Dios que, vuelvo a recalcar, que se aferró tanto a Dios y esperar a que su nieta nazca, que justo ese día, estando mi hermana Melissa y estando mi tía Elba, dice, ha llegado el momento. Discúlpeme, ¿quién le puede decir a mi madre? Ella no es Dios para decir, hoy voy a partir. No. Pero ha llegado el momento, esas fueron las palabras de ella. Gloria a Dios. Así como ha llegado el momento de mi hija de nacer, ella empezó a nacer y mi madre empezó a ser a morir. Entonces, ella se fue sabiendo que, como dice en Juan 11:25, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y con eso me quedo y esa es mi reconfortación. Les pido a todos ustedes que me ayuden a orar por mi abuela, que ella en sus 80 años ya no resiste. Ella en estos momentos está mal. Ella está con una psicosis que desde que falleció mi mamá en este caso, pasa todos los días, ahora mismo está en el cementerio. Va desde la mañana hasta la noche, desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche está en el cementerio frente a la tumba de mi madre. No hay quien la despegue, no almuerza, no merienda. Y como tú viste, amor, 2 veces que le hemos llamado tiene unas crisis de nervios terribles que los doctores me están diciendo que si ella no pone de parte, no va a resistir. ¿Cómo se llama ella? Se llama Angelita Robles. Angelita. Ya, por eso les pido justamente orar por mi abuela, porque no creo que se los planee de Dios, pero yo respeto los designios de él, de que me quite otra persona más en este tiempo, pero que sea la voluntad de él, más no la mía. Pero como le digo, oremos por que le conforte, le dé la fuerza necesaria. Yo la tomé, yo soy muy creyente gracias a que de mi abuela aprendí. Mi abuela me inculcó a mí, pero el mundo del alrededor y Satanás le dice, ¿y dónde está tu Dios? Tanto que oraste todo el tiempo sirviendo, mira, fulano, sutano, mengano, mata, roba, hace tal cosa, y ahí está vivo. Y tu hija, 49 años empezó, 51 años se fue, y a Dios gracias, ahorita es el 7 de enero, estuve cumpliendo 52 años. Y es duro porque mi hija hoy 9 días y mi madre 9 días. Sí. Pero como les digo, quiero poner en oración a mi abuela para que le dé la fortaleza, le dé esa resistencia que ella necesita, porque bajo nosotros nos mata en vida verla ya todo el día en el cementerio. Claro. O sea, ella lo que está esperando según su ideología es que Dios la lleve para estar con su hija, porque su hija era la mano derecha. Eso nomás, hermanos, y nuevamente por agradecer y darle las gracias a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho por nosotros, por la ayuda para nuestra hija, mi familia de allá de Ecuador, muchas gracias por toda esa ofrenda que nos ayudaron. Muchas gracias a usted, pastor. Hermano Marco, hermana Herminia, créame que agradecidos eternamente con ustedes. Hermina, estuve haciendo labor de parto con mi esposa. Respira, les cogí la mano. Y gracias, Herminia, dio natural, porque ella decía, oh, pártenme. No, de verdad. Gracias, Hermina, dio natural. Se quedó ahí hasta que nació la niña. Gloria a Dios. Y estuvo orando durante todo el tiempo. Y uno ve la magnificencia de Dios. Igualmente a cada uno de los hermanos que nos han ayudado, muchísimas gracias. Y siempre aférrense a Dios, que en Dios se encuentra salvación y vida. Muchas gracias. Sí, yo quiero que hagamos una oración por ellos. Pero antes de orar, mire que la Biblia nos dice que es en Dios que está la vida de nosotros, en sus manos está la vida de nosotros. O sea, solamente Dios pudo haberle revelado a Magdalena que la hora había llegado, ¿verdad? Y que ella pudiera escuchar la voz de Dios también dice mucho, para que ustedes entiendan en la fe. Eso nos dice claramente, ¿verdad?, acerca de la gracia bendita del Señor y el destino eterno. La Biblia lo dice claramente, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero ahora tenemos que orar, ¿verdad?, por ello, y tenemos que orar por Angelita, ¿verdad?, para que tenga fuerza. Y es lo que el Señor Jesucristo nos mandó. Dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiar. Él venció el mundo. Amén. Y lo que Dios quiere es Dios da las cargas que nosotros podemos soportar. Claro. Así es. Las necesarias, que podemos aguantar. Así es. Vamos a orar entonces por ello. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida de Javier, por la vida de Julián y por la vida de Angelina y Magdalena, Señor. Nos ponemos en tus manos como familia para que continúes derramando de tu gracia, de tu favor en ellos y continúes dándoles la fuerza que ellos necesitan, Señor,
en este momento y especialmente cuando, Señor, el futuro que tú has puesto delante de ellos se abre, Señor, para ser una gran oportunidad, que puedas mantenerlos en tu fuerza, en tu poder, caminando siempre en tus caminos y conociendo tu voluntad. Queremos, Señor, orar dándote gracias por la misericordia que has hecho con Magdalena, Señor, porque su dolor en esta tierra ha terminado y le has concedido en fe, Señor, el conocer, el saber, Señor, antes de su partida, el nacimiento de su nieta. Pero queremos orar por Angelita, Señor. Hay tantas maneras en las que nosotros, en nuestra debilidad humana, expresamos el dolor, expresamos el sufrimiento. Y, Señor, solamente tú tienes el poder para llegar al corazón, para dar tranquilidad y paz en el alma, Señor. Ayúdala a comprender que ha sido esta tu voluntad, Señor, no porque quieres mal para nosotros, sino porque, Señor, ya había llegado el momento y el sufrimiento de ella ha dejado de ser. Pero ahora rogamos por Angelita para que tenga la fortaleza, para que tú la sostengas y para que ella pueda, Señor, comprender la gran esperanza que se abre delante de nosotros cuando dejamos esta tierra, Señor. Ten misericordia de ella y sosténla, Señor, en tu fortaleza y sostén al resto de la familia también. Oramos dándote gracias por todo y cada uno de los hermanos que ha manifestado a nuestros hermanos Javier y Julián y Angeline, Señor, ese amor que viene de ti. Te damos gracias por ese privilegio y te pedimos, Señor, continuar en esta comunión, en este, Señor, cumplimiento de esa voluntad y ese mandamiento que tú has dejado, amarnos los unos a los otros. Te damos gracias por ello y esperamos ver, Señor, por tu misericordia y conforme a tu voluntad, aún más bendiciones en el camino de ellos, Señor, por tu sola gracia y por tu sola potestad. Gracias siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Recuerde, el próximo domingo vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Jueves aquí a las 7 de la noche, culto de oración. Hermanos, que el Señor les bendiga y a todos en la internet, Dios les bendiga, Dios les dé revelación y Dios continúe haciendo viva esta palabra con el Espíritu Santo en sus corazones. Dios les bendiga a todos, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.